como, bueno, gran parte de mi vida ¿no? Me han acompañado la innovación y la creatividad, ¿no? Por eso, bueno, pues lo he llamado un poco así, contaros un poco pues qué estaba haciendo desde que estuve en la carrera, ¿no? Desde que elegí la ingeniería hasta ahora, ¿no? Y para mí, bueno, es importante la creatividad e innovación, ¿no? Porque dicen que la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Pues en 10 años quitará el trabajo a 30 millones de personas solo en Estados Unidos, porque al fin y al cabo, pues una máquina piensa como 5.000 veces más rápido que nosotros, entonces son mucho mejores, pero también creo que existían muchos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Que no existían antes, y como seres humanos que tenemos pensamiento crítico, pues tenemos otras habilidades que al menos de momento pues nos hacen diferenciales con los robots. Entonces esas son pues la creatividad, la innovación, la intuición, la inteligencia emocional, la curiosidad, ¿no? Todas aquellas pues que digo yo que tienen que ver un poco pues con la emoción, ¿no? Con sentir, con aquellas que nos hacen ser lo que somos por lo que hemos vivido, por las experiencias, pero que también pues se pueden fomentar y cultivar a lo largo de la vida. Y la creatividad y la innovación, como os decía, ¿no? Pues son dos palabras pues, que nos hemos ido persiguiendo, yo a ellas a mí, y que es lo que ha hecho pues, que siempre me moviera con la curiosidad, ¿no? De hacer cosas. Y muchas veces pues también he tenido que ir a contracorriente, ¿no? Porque cuando elegí ingeniería industrial, yo la elegí un poco porque era como, ¿sí? Era como la más global de todas. Pero no sabía muy bien qué quería hacer. Entonces, bueno, cuando la gente se piensa en un ingeniero industrial, se piensa en una persona como esta, ¿no? Un hombre de traje, con sombrero de obra, rodeado de máquinas. Pero a mí me enseñó otras cosas, ¿no? Pues cómo enfrentarte a los problemas, cómo estructurarte en la cabeza y desarrollar soluciones. Pero para mí un ingeniero es una persona que cree y crea, ¿no? Que cree que las cosas son posibles y entonces las crea, ¿no? Crea soluciones. Y ejemplos de ello, pues para mí eran personas como ellas, ¿no? Como Aya Deir, que es una mujer del Líbano que hizo un juguete para niños para enseñarles a inventar sin necesidad de saber mucha tecnología. Son unas piezas con imanes que se van uniendo y puedes encender una luz, poner un pulsador y crear inventos. Y la chica de abajo, el pelo rosa, es Lady Ada, que tiene una empresa que se llama Da Fruit, que es una plataforma donde tú puedes comprar electrónica, pero además hay tutoriales para que tú veas cómo montarla y cómo hacer proyectos. Y entonces, pues, toda mi vida, ¿no? Con mi familia, pues estuvo dividida entre el arte y la ciencia, ¿no? Como se me daban muy bien las matemáticas y la ciencia, pues me decían que tirara hacia una ingeniería. Sin embargo, pues a mí me gustaba también un poco la parte más artística. Entonces, pues a la vez que hacía ingeniería industrial, pues hacía cosas de modelo de fotografía, ¿no? Porque era como donde yo desarrollaba esta parte un poco más creativa, que pues la ingeniería no me lo daba. Sin embargo, cuando terminé la carrera, pues llegó un momento, ¿no? Que yo quería combinar ambas cosas, pero la gente no te llevaba más hacia una empresa, te dirigía un poco hacia el hombre de traje lleno de máquinas que decíamos antes. Sin embargo, pues a mí no me acaba de cuadrar mucho, entonces empecé a buscar por internet y encontré a esta persona que es Ken Robinson. Tiene una charla TED en internet que se llama Las escuelas matan la creatividad, que viene a decir un poco, pues como que nos enseñan, ¿no? Una dirección, ¿no? En el colegio. Sin embargo, puede haber otras cosas, ¿no? Entonces, él cuenta la historia de una chica que era muy movida y entonces suspendía todo en la escuela y sin embargo se lo dijeron a sus padres y sus padres la llevaron a un psicólogo. Y es que la chica pues necesitaba expresarse, ¿no? De otras formas y bueno, le costaba memorizar, pero sin embargo era muy buena bailarina y acabó siendo una bailarina famosa en el ballet de Londres. Entonces, bueno, viene a decir un poco esto, ¿no? Que dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Porque un pez no puede trepar un árbol, pero sin embargo,
puede ser el mejor de todos nadando. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar un poco lo que al final llevamos cada uno dentro, nuestro talento, Ken Robinson lo llama nuestro elemento, ¿no? Pues que nos hace únicos y que nos hace llegar más lejos y donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y buscando, pues yo encontré esta página web que se llama Creative Applications, donde mezclaban pues las dos cosas que me encantaban, ¿no? El arte y la tecnología. En la imagen que veis es, por ejemplo, para tiendas de ropa. A mí me gustaba también mucho el diseño de moda. Y esto es para tiendas de ropa, pues en lugar de tener el escaparate con las prendas, pues tenían una máquina que estaba hecha con Arduino e iban pasando las imágenes de la ropa. Entonces tú podías ver las piezas de ropa, pero de forma electrónica. Y entonces, pues como en la universidad no me enseñaban todo esto, ¿no? Porque enseñaban cosas más tradicionales, pues empecé yo a aprender por mi cuenta. Entonces empecé a aprender por cursos de Arduino. Arduino, bueno, no sé si lo conoceréis, pero es una pequeña placa, un microcontrolador con el que puedes controlar cosas como una luz, un motor, y entonces con eso hacer proyectos de forma sencilla, ¿no? De personas que no saben mucho tecnología, pues de manera muy simple, pues pueden hacer cosas con tecnología. Esto primero se creó para diseñadores en una escuela de diseño en Malmö, en Suecia, y entonces así los diseñadores que no sabían electrónica podían crear cosas artísticas con electrónica. Lo que pasa que al final se vio que se estaba democratizando, ¿no?, la tecnología y pasó a ser pues para todos, ¿no?, también para niños. Y empecé a aprender también programación creativa, programas como Processing, Open Frameworks, Pure Data, programas en los que tú pones código, pero en lugar de código, pues tú ves en la pantalla, ves imágenes, ves sliders, knobs o cosas para controlar objetos. Y aparte, pues también empecé a hacer fotografía de moda, ¿no? Que me gustaba mucho el diseño de moda, pues fui modelo, luego aprendí sobre fotografía y entonces pues me inventaba mis historias o hacía fotos con diseñadoras de moda, ¿no?, de aquí de Zaragoza, pues hacía algunas cosillas con ellas. Y bueno, y al final pues un poco, ¿no?, haciendo todas estas cosas, yendo a cursos, cuando hice la Seneca en Sevilla y luego aquí en Zaragoza, pues haciendo cursos, empecé a conocer gente, ¿no? Empecé a encontrar mi equipo, ¿no? Esas personas que digo yo, que ya no andas, sino que vuelas, ¿no? Porque al final son personas que tienen las mismas inquietudes que tú, ¿no? Que son curiosas, que les encanta aprender de otras cosas, crear, inventar, y además tienen otras capacidades que tú no tienes, y entonces os complementáis y podéis llegar mucho más lejos juntos, colaborando. Y esas fueron las personas de Maccheroni Lab, que Maccheroni es una asociación de arte y tecnología de aquí de Zaragoza, en la que hacemos proyectos sociales para ayudar a las personas y proyectos tecnológico-artísticos que nos gustaba crear. Os voy a enseñar algunos ejemplos, de algunos hay vídeo, de algunos no, pero están en internet si queréis curiosear un poco más o si da tiempo que os los enseñe, os los enseño luego. Este de aquí se llama Table, ¿vale? Es un cubo que tiene una cámara debajo y luces encima, ¿vale? Entonces la cámara de abajo puede reconocer los espacios porque hay unas marcas que se llaman fiduciales, ¿vale? Los fiduciales son como unos códigos QR, como cuando tú vas a la marquesina del bus que tiene un código QR o ahora con los menús, ¿no?, que están todos menús con código QR, pues este cubo puede reconocer esos patrones. Entonces, lo que veis debajo del cubo es una mesa de DJ, entonces tú con el cubo pues puedes poner música, subir el volumen, bajarla, hacer que la música sea más rápida, puedes controlar distintas pistas. Luego, esto de aquí es un escáner 3D, entonces hicimos una plataforma, esto es dibujo pero existe en la vida real, hicimos una plataforma en la que tú te pones encima y te va girando y luego hay una cámara 3D que te va haciendo fotos de la cabeza. Entonces, mientras tú giras y te hace fotos, al final te hace un escáner 3D de la cabeza. Esto, de normal, que podéis decir, pues este escáner no, lo meto en la impresora 3D
y me crea la cabecita en 3D. Pero nosotros lo que hicimos es meterlo por un software que te hace el fileteado de la cabeza, así. Te va fileteando y lo va imprimiendo. Y luego, con trocitos de goma eva y con mucha paciencia, pues íbamos pegando capa, 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 hasta que al final lográbamos tener la cabeza de papel en 3D. Porque nos gustaba muchas veces mezclar pues, tecnologías antiguas, ¿no? Pues como puede ser cortar papel, con tecnologías nuevas, ¿no? Como puede ser la cámara 3D. Luego este proyecto lo empezamos a hacer en un hackathon que hay aquí, bueno, es un hackathon a nivel internacional, pero se hace aquí en Zaragoza, que se llama SpaceX, que es un hackathon de la NASA, hicimos unas gafas para controlar objetos con la mirada. Entonces la hicimos para cuando los astronautas están en la nave espacial en ingravidez, pues pueden controlar objetos con la mirada, porque el ojo tiene una propiedad que cuando estás mirando alrededor, el ojo vibra, pero cuando miras algo fijamente, pues te hace como un clic del ratón. Entonces eso nos permitía controlar cosas. Entonces tiene una cámara que te está enfocando en la pupila y luego una cámara frontal para saber lo que estás viendo a tu alrededor. Voy a enseñar algún ejemplo. Mirar esto y lo hace con otro código como el fiducial que os he dicho antes, pues este es otro tipo de código como el fiducial o el QR. Entonces el ojo mira el código y al mirar el código hace un clic y se van encendiendo las luces. Y este es un teclado del ratón, o sea, un teclado como del ordenador en el que tú vas mirando las letras y puedes escribir con la mirada. Y con este proyecto estuvimos en Dubái en un concurso que se llama Robotics for Good, robótica para el bien, ¿no? Robótica social, que competíamos por $1.000.000, que como imagináis pues no ganamos, ¿no? Y estuvimos allí con universidades como el MIT, Stanford, Berkeley, allí en Dubái una semana. Y este es otro proyecto que es un cinturón para ciegos. Tiene una cámara 3D, como la que os contaba antes, ¿no? Que te reconocía la cabeza, ¿no? Pues ahora la cámara 3D lo que hace es reconocerte el espacio y te reconoce el espacio también en 3 dimensiones. Entonces, lo que hace es que el cinturón, dependiendo de si pasa una persona o estás cerca de algo, pues lo reconoce la distancia que hay y te empieza a vibrar. Entonces lo llevamos al hormiguero y se lo puso marrón y entonces cuando iba pasando una persona, por ejemplo, de derecha a izquierda, pues él notaba que en el cinturón le estaban vibrando el cinturón desde la derecha, ¿no?, hasta la izquierda, y entonces él adivinaba pues si le venía una persona por la derecha o le venía por la izquierda o si se iba a chocar con algo. Y bueno, y gracias a todo lo que hicimos, ¿no?, con la asociación y a estar allí en el programa de televisión, pues el hormiguero tiene de peculiar que tiene una escaleta, ¿no? Entonces, el invitado, si se enrolla mucho y tal, pues salen pocos experimentos de ciencia, porque la ciencia ajusta el programa al final. Y si el invitado pues no se enrolla mucho, pues salen todos los experimentos. Entonces, nosotros tuvimos que ir 3 veces hasta Madrid hasta que conseguimos que saliera el experimento porque no había manera. Y entonces eso hizo que nos conocieran más allí en el hormiguero y en el equipo de ciencia y me quedé allí trabajando un año. Este es el primer programa que estuve cuando llegué, que conocí a Theo Jansen, que es una persona, ¿no?, que pues como me gustaba a mí, ¿no?, que mezclaba el arte y la tecnología, ¿no? Y entonces había hecho esas criaturas, que las llama así, las criaturas de viento, que las tiene en una playa de Holanda, que se mueven gracias al viento, ¿no? Y él lo que dice es que las barreras entre el arte y la tecnología existen solo en nuestra mente. Y bueno, y allí en el hormiguero, ahí está. En el hormiguero monté bueno, como me encantaban los robots, ¿no? Me dijeron, toma, hemos comprado este robot de Japón, es un robot por piezas, y me dijeron, toma, para ti, para que lo montes. Y entonces empecé a montarlo entre ratitos de descansos que teníamos durante
el programa. Y bueno, y la cosa es que tenía un poco de personalidad y entonces lo sacaron en el programa 2 veces. Esto es un cachito muy pequeño de cuando yo estaba haciendo pruebas de cómo funcionaba y tal, pero les hizo mucha gracia, que ahora lo veréis porque tiene así como personalidad que se cae el pobrecito, y entonces lo sacaron en el programa. Bueno, si queréis ver el vídeo completo de cómo hace volteretas y se cae el pobrecito, pues bueno, en YouTube si ponéis robot de Esther lo podéis ver. Y bueno, y al final todas estas experiencias, ¿no?, que tuve con la asociación, que luego pues tuve en el hormiguero, que son cosas como que no son muy normales, ¿no?, que no pasan todos los días, pues al final da un poco esa confianza, ¿no?, de pues que siempre te estaban diciendo, no, haz una ingeniería, luego una empresa, tal, pero sin embargo, como a mí me gustaba mucho pues la creatividad y así, pues hacía un poco cosas distintas y entonces pues tener esa confianza, ¿no?, de seguir a veces tu instinto, lo que tu corazón o lo que tu motivación te dice, ¿no? Y no siempre tu cerebro, los pepitos grillo que digo yo que son los padres, ¿no? Lo que dicen. Y bueno, y entonces con eso, pues acabé después de un año allí en el hormiguero y volví a Zaragoza y monté mi propia empresa que se llamaba Innovar, que es un estudio de arte y tecnología. Porque al final eso, como quería mucho mezclar, pues entonces dijimos, bueno, pues como aquí no hay nada que hiciera un poco eso, pues lo montamos nosotros. Y empezamos primero en un laboratorio ciudadano que hay aquí en Zaragoza, que se llama la Remolacha Hack Lab, que está en la Azucarera y en Zaragoza Activa. Y entonces, bueno, se llamaba la remolacha, ¿no?, porque es de donde sale el azúcar. Y era un espacio que combinaba, como os comentaba antes, pues las nuevas tecnologías con las antiguas, ¿no? Por ejemplo, tenías impresoras 3D que fabricaban en cerámica, o también enseñábamos costura electrónica, o luego tenían la parte de jardinería pues con IoT. E hicimos, nuestro primer proyecto fue lo que se ve ahí abajo, que es el logotipo de la remolacha, que es un logotipo vivo, porque hay una remolacha dentro de una vitrina y tú le puedes dar agua, luz, música o alimento, ¿no? Entonces tú tienes la parte analógica, ¿no?, de la planta ahí, pero luego tienes la parte digital que la puede ver cualquier persona en la página web e interactúa según tú le dabas, pulsabas los botones. ¿Qué pasó? Estoy en plan secreto, pues que una remolacha ahí metida pues no aguanta la pobrecita y entonces cada X tiempo teníamos que cambiarla y al final pues pusimos una de plástico, pero funcionaba igual. Y luego hacíamos también con la empresa, hacíamos proyectos electrónicos para juegos de Room Escape. Hay un Room Escape aquí en Zaragoza que se llama Coco Room, que luego montó sedes en otras ciudades de España. Y entonces pues les ayudábamos a hacer la parte electrónica. La sala que primero hicimos fue la sala de Ámbar y luego hacíamos también, por ejemplo, maletines que eran como una bomba, ¿no? Entonces tenía todo candados alrededor y tú tenías que ir resolviendo las pistas y luego los cables que había dentro para al final desactivar la bomba antes de que te explotara. Y luego, por otro lado, también hacíamos allí en el espacio y en otros campamentos, hacíamos talleres para adultos y para niños sobre tecnología. Al final, una cosa, ¿no?, que un poco así fue importante para mí, ¿no?, es que cuando yo estudiaba la carrera, pues aprendía pues de los makers, del open source, de todo lo que había alrededor, ¿no?, de que la gente compartía su conocimiento y entonces pues yo gracias a eso pues podía aprender, ¿no? Y luego a veces mejorabas proyectos y los compartías tú. Entonces eso yo creo que hizo, ¿no?, pues que a mí al final me encantara la divulgación porque yo podía aprender gracias a otros y entonces pues eso que había aprendido yo pues quería enseñárselo a otras personas.
Y entonces, pues con los niños, pues eso, creábamos inventos sencillos con luces o con sonidos, ¿no? Con una plaquita que es muy fácil de usar, que se llama Makey Makey, para poder hacer instrumentos con globos o con agua o lo que quisiéramos. Y todo esto al final derivó en que montamos una academia de inventores con la editorial Edelvives en octubre de 2018, creo que fue. Sí. Pues la montamos allí en Aragonia porque, bueno, pues al final, ¿no? Que estábamos así enseñando a los niños, pues entonces inventamos un programa, un itinerario en el que les enseñábamos mecánica, robótica electrónica, programación y ciencia. Cada semana les enseñábamos una cosa de niños desde 3 años hasta los 18. Y al final, pues que tuvieran un lugar, ¿no? Donde pudieran aprender a crear, a inventar, a utilizar la tecnología y que a nosotros pues nos hubiera encantado cuando éramos pequeños, pero todo esto no existía. Y luego además, pues que encontraran a otros niños, ¿no? Pues que se sintieran cómodos, que fueran como ellos, ¿no? Que tuvieran las mismas inquietudes. Porque al final igual a veces no encuentras a nadie que le guste lo mismo que tú y es un poco extraño, ¿no? Entonces así pues empezaban a ayudarse y a hacer camino juntos. Aquí pues podéis ver distintas salas de la academia, de cuando la inauguramos. Y ahora os enseñaré algunos proyectos así que hacíamos con niños o en talleres para que los conozcáis. Esto, por ejemplo, son distintas cosas pues, que hacíamos simplemente con un LED, pero que lo podíamos aplicar pues, a muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo que llevo en el cuello pues, es un collar que simplemente pues, tiene 4 LEDs y una pila metida. Entonces, hacíamos talleres en el que les enseñábamos a soldar, cómo se soldaban todos los LEDs y nos hacíamos un collar con eso. Y luego, por otro lado, el búho está hecho con hilo conductor. Entonces, por dentro está todo cableado en lugar de pues, utilizar cable normal. Y soldar pues, es como hilo de coser más que conduce la electricidad. Entonces, el búho tiene los ojos, que son los LEDs, y luego en la tripa está hecho como una especie de pulsador con el hilo conductor. Entonces, hay una base en medio de las dos partes con agujeritos. Entonces, al pulsar, se mete por los agujeritos, se cierra el circuito y se encienden los LEDs. Luego esto utilizábamos también otras técnicas como pintura conductora o esto es cobre para la flor. Entonces esto para niños muy pequeños, ¿no? Pues de los de 3 a 6 años para que pudieran hacer flores luminosas, simplemente eso, con la tira de cobre y con una pila. Y luego el muñequito que se ve a un lado, ¿no? que está hecho con la impresora 3D, pues ese tiene un LED, tiene luego la pila y luego para cerrar el circuito tiene un sensor que es un sensor magnético. Entonces, cuando le acercas un imán, pues ese sensor magnético cierra el circuito y entonces se enciende el LED. Mira, os enseñaré. Esto es el guantelete de Thanos, ¿no? Y este está hecho con esos sensores magnéticos. Entonces, cada una de las gemas del guante tiene dentro un imán. Entonces, cuando tú quitas la gema, pues se apaga la luz. Y cuando pones la gema, se cierra el circuito, como el muñequito de antes, y entonces se enciende. Y luego, aparte de esto, hacíamos también unos campamentos donde ya pues durante una semana, pues los niños en grupos de 3, 4 personas, pues tenían que hacer un proyecto durante la semana y lo hacíamos pues con hilo conductor. Entonces, os enseñaré un ejemplo de uno de los proyectos. Estas son unas 3 chicas que pues tendrían unos 9 años más o menos. Hicieron una camiseta con distintos sensores y actuadores para corredores, ¿no? Para cuando una persona corre mucho, que está ahí a punto de que le va a dar algo porque no puede más, pues que la camiseta le avisara. Entonces, aquí podéis ver el circuito electrónico. Esto de aquí se llama LilyPad, que es como el Arduino, que lo conocéis ya.
más que para coser. Entonces, en lugar de pinchar cables, tiene agujeritos el lipaz alrededor y tú lo coses con hilo conductor. Entonces ahí han puesto el lilipad, luego han puesto el corazoncito, que es un sensor de pulso que se pone en la oreja, luego hay un zumbador, un vibrador y 3 lucecitas. Y así es como quedó. Entonces, el sensor de pulso pues le va recogiendo el pulso y las luces, pues si está tranquilo, pues se enciende una, si ha corrido un poco más, se encienden 2. Y luego cuando está así ya muy agotado, pues tenía programado que le empezaba a vibrar la camiseta, como en plan de, venga, que ya estás cansado. Y si ya se iba a morir, pues ya le empezaba a sonar el zumbador y sonaba la canción de Star Wars. Y luego en esa página web que he puesto ahí, pues hay más proyectos que hicieron los chicos durante los campamentos, que si queréis verlos, pues lo tenéis ahí. Y bueno, con esto de que nos gusta mucho pues divulgar, contar los proyectos que se estaban haciendo pues aquí en Aragón o que vinieran otra gente de España a enseñar sus proyectos, desde, bueno, no sé, igual 2015, 2014, ya casi ni me acuerdo, pues hacíamos Arduino Day Zaragoza. Este año pues por la pandemia no pudimos hacerlo, que era en marzo, porque es el cumpleaños a nivel internacional de Arduino. Y como uno de los fundadores es de aquí de Zaragoza, pues al final le teníamos mucho más cariño de lo normal, ¿no? Y hacíamos su fiesta de cumpleaños todos los años. Y bueno, pues la gente ponía stands de cosas makers que habían hecho, había talleres para niños, para adultos, de todas modalidades, medio, básico, para que la gente pues aprendiera. Y aparte de, a la vez no que monté la empresa de innovar, tenía también otro proyecto que se llama The Ifs, que este es para enseñar programación a niñas y niños desde los 3 años, entonces que todavía no saben leer. Entonces era una familia de robots que son Liam y Noah son los padres, o sea, Liam y Emma son los padres y Noah y Holly los hijos, y cada uno tenía, digamos, pues su propia personalidad. Por eso lo veis, pues Holly, por ejemplo, era la aventurera, que le encantaba vivir aventuras por el espacio, y a cada uno pues le pusimos un poco un personaje. Y de Ifs viene como de Simpson, ¿no? La familia de los Simpson, pues es la familia de los ifs, de los condicionales, if, then, y para que los niños, eso, sin saber leer, pues ya pudieran hacer pues sus primeras programaciones a través de estos robots. Entonces tenían distintas piezas que pues en lugar de ser letras eran símbolos para que las pudieran entender, y los robots dentro tenían distintos sensores y actuadores, como por ejemplo pues de oscuridad o de luz, luego tenían pues luces de todos los colores o sonidos para que pudieran hacer lo que quisieran. Aquí pues podéis ver algunos ejemplos. Uno le dice, por ejemplo, si me das un golpe, entonces enciende la luz azul. Y el otro le dice, si me pones boca abajo, entonces enciende la luz. Y el robot pues tiene un sensor de un acelerómetro, pues como los del móvil cuando juegas algún juego, ¿no? Que si lo vas moviendo para un lado o para el otro, pues el móvil lo sabe. Pues esto igual, dependiendo de cómo tú pones el juguete, pues lo sabe y se enciende. Y luego además eran una familia y se podían comunicar unos con otros, y pues si tienes uno en la habitación y querías que se encendiera el otro para avisar a alguien o hacer otras cosas. Y estos robots los sacamos en una campaña de crowdfunding, que de crowdfunding es pues como valía mucho dinero poder fabricarlos y no teníamos todo ese dinero, pues lo pusimos en una campaña para poder conseguir ese dinero primero y luego con ese dinero pues fabricarlos y que les llegara a la gente. Sin embargo, pues no llegamos a los 200.000 euros que pedíamos, nos quedamos eso en 100.000 y no pudimos fabricarlos, y bueno, pues ahora los tengo en un armario, los pobrecicos, pero bueno. Hicimos talleres con niños para que los conocieran y pues ver las distintas funcionalidades que tenían los robots. También pues este proyecto que no salió, ¿no? Y puedes decir, pues es un fracaso de juguete que no salió.
pero bueno, para mí tampoco es fracaso porque hice muchas cosas y aprendí muchas cosas, ¿no? De fabricación, de emprendimiento, de pues cómo tiene que ser un juguete para niños pequeños, de muchas cosas distintas, de electrónica, que si no, no las hubiera aprendido. Y me llevo, por ejemplo, a Silicon Valley porque me apunté a un programa de emprendimiento del Banco Santander, que es a partir de 18 años, y pude viajar allí, ver el ecosistema, Facebook, Google, Uber. Estuve también en un viaje por Estados Unidos con 52 mujeres, una de cada país, visitando pues, las distintas ciudades y el emprendimiento que tenían ahí. Y luego, a través de estos juguetes, también me di cuenta de otra cosa que antes no era tan consciente, ¿no? Que es las niñas y la tecnología, ¿no? Que si a mí me encantan los robots y todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues, ¿por qué a otras, no? Y esto me empecé, porque yo siempre había estado rodeada de chicos toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando estás siempre de la misma manera, tampoco eres tan consciente, pero cuando empecé a hacer, cuando tú quieres hacer un proyecto, pues lo primero que tienes que ver es que hay gente que te quiere comprar tu proyecto. Entonces, tienes que hacer encuestas a la gente para ver si lo comprarían. Y entonces te das cuenta que los padres normalmente pues los robots pues les compran a sus hijos, por eso hicimos los robots un poco más amigables, ¿no? Para que también lo compraran a las hijas. Y entonces ahí fue cuando empecé más a involucrarme en lo que es mujer, niña y ciencia. Y por ejemplo hicimos allí en La Remolacha un campamento para niñas para que vieran pues la tecnología, pero también pues aplicaba al diseño 3D o diseño de camisetas y que combinaran distintas actividades. Y aquí en Zaragoza montamos un evento que pues también desde 2016 más o menos, que se llama Woman Tech Maker, que es una iniciativa a nivel internacional de Google para visibilizar el papel de la mujer en la tecnología. Entonces, 9 chicas y yo de aquí de Aragón montamos una asociación que se llama Mujeres Tech, que ahora está abierta a todo Aragón y tenemos un grupo de Telegram y hay un montón de mujeres ahí participando, creando comunidad, creando eventos. Eventos pues más pequeñitos, ¿no? Que el Woman Tech Maker, que pues tampoco pudimos volver a hacerlo este año por la pandemia. Y luego, pues todo esto, ¿no? Como habéis podido ver, pues lo que es la creatividad, la innovación, inventar, divulgar, pues ha estado presente en mi vida y ahora pues también puedo hacerlo en el instituto, ayudando pues a las empresas a que lo integren también todo eso en su ADN, ¿no? Que lleguen a más jóvenes a través de la formación. Y por contaros un poco, pues qué es el instituto, porque seguramente algunos no lo conocéis mucho, pues pertenece a lo que es Gobierno de Aragón y nació en 1984 para eso, para ayudar a las empresas a través de la innovación tecnológica que sean más competitivas y trabajan 230 personas aquí en Itainova y al final es que las empresas a veces les cuesta más ver la innovación, ¿no? Entonces pues les ayudamos a impulsarla, ¿no? Porque al final el que hace las cosas distinto, ¿no? Pues es más diferencial y más competitivo. Y tenemos una visión, ¿no? Que es impulsamos junto a empresas, organizaciones y personas el conocimiento y la innovación tecnológica para ayudar a crecer y para crear soluciones a los retos del mundo digital, verde y social que imaginamos, ¿no? Al final estamos para ayudar a transformar, para ayudar a imaginar, o si a veces las empresas ya se lo imaginan, ¿no? Pues ayudarles a que lo puedan hacer realidad. Y ayudar a innovar, ¿no? Pero siempre pues utilizando la tecnología pues como un medio, ¿no? Que nos ayude pues a mejorar las vidas, los problemas de la sociedad y no solo tecnología por meter tecnología. Y bueno, y eso, somos impulsores, ¿no? De la innovación, pero también pues conectores de esa innovación y el conocimiento. Y para ello pues aprendemos de Europa y de las grandes empresas, ¿no? De ahí traemos el conocimiento y al final lo llevamos hasta las empresas de aquí de Aragón. Luego, por otro lado, también conocemos lo que es la financiación europea, nacional, regional y con ello pues les ayudamos a las empresas a conseguirlo,
Por otro lado, también pues conocemos todas las estrategias que hay de innovación para estar a la última siempre y para poder concienciar e impulsar esta innovación en Aragón. Y luego pues somos multidisciplinares, tocamos robótica y mecatrónica, tecnología eléctrica, tecnologías digitales, como puede ser IoT, blockchain, big data y materiales. Y entonces con esa multidisciplinaridad, ¿no? Pues podemos dar distintas soluciones y puntos de vista a todos los retos que se nos plantean. Y bueno, esto es un poco contaros también, pues, con todo lo que pasó, ¿no? Durante el COVID, durante la pandemia, ¿no? De que había mucha gente que necesitaba ayuda, pues también estuvimos ayudando desde aquí, ayudando al grupo de Coronavirus Makers para que la gente pues tuviera las viseras. Entonces estuvieron en una sala en el edificio de enfrente, pues voluntarios ayudando a montar viseras para que luego llegaran a los hospitales. Y estuvimos ayudando también con los respiradores, tanto a las personas de aquí de Aragón, ¿no? Pues que estaban creando ahí sus respiradores con la empresa BSH para que pudieran llegar a los hospitales si hubiera hecho falta. Al final, gracias a Dios, no hizo falta y se quedó guardado, pero tenemos una cámara semianecoica para mirar ruido, ¿no? MC, electromagnético, perdón. Y entonces pues estuvimos haciendo allí pruebas con el respirador para que funcionara. Y bueno, y por contaros un poco también, por si os interesa, vamos a sacar del 5 al 16 de abril un bootcamp de 2 semanas para aprender a hacer Internet of Things, ¿no? Y entonces, bueno, pues si os queréis apuntar o echarle un ojo, pues ahí está la página web. Porque, bueno, aún no ha salido ni fuera, pero como lo vamos a sacar ya, pues digo, pues ya lo pongo. Y si tenéis alguna idea, ¿no? De algún proyecto para hacer por equipos, pues os podéis apuntar y así pues empezar, ¿no? a trastear un poco con Arduino y con el Internet of Things. Y bueno, y esto un poco contaros, ¿no? Que al final, pues, digo esta frase, ¿no? Nosotros creamos el mundo en el que nosotros queremos vivir, pues porque al final hay un montón de cosas por hacer y bueno, si te gusta la tecnología, crear, solucionar problemas, ¿no? Pues que al final nosotros somos los que tenemos que ponernos, ¿no? Los que tenemos que hacerlo y como hacéis ahí, ¿no? En el Mind Revolution, pues también inspirar a otros niños a que lo hagan y a que aporten soluciones y que vean que las cosas con energía y empeño pues que se pueden conseguir. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Esther. No sé, chicos, seguro que se os ocurren un montón de preguntas. Yo, pues algunos de los proyectos que ha contado Esther los conocía, pero aplausos, dicen por aquí, Esther. Sí, gracias. Yo algunos de los proyectos los conocía, pero vamos, es que cada vez que yo te escucho, pues siempre dices, pero ¿de dónde saca el tiempo, no? Para poder hacer todas estas cosas y sobre todo las ideas, porque has contado un montón de cosas, cada una, pues a lo mejor con una aplicación diferente, pero yo creo que eso, que siempre has tenido esa visión de cómo decías, cómo mejorar las cosas. Entonces, no sé, chicos, sí que decís por aquí muchas gracias y que os ha gustado la charla, pero no sé, supongo que alguna pregunta podréis hacerle a Esther. ¿Os ha quedado todo clarísimo? Hay tantas preguntas que no saben por dónde empezar. Sí. No, yo creo que sí que les ha sorprendido y no sé, a ver si tenéis alguna pregunta y que nos diga Esther. Porque a mí me queda la duda, Esther, pues no sé, en qué momento, pues ya de pequeña, a qué edad dices, pues me encanta, me apasiona esto de la tecnología y voy a investigar. Pues, o sea, fue un poco, lo decidí el día de antes de... O sea, que yo no tenía como la inspiración de la tecnología. A mí me gustaba mucho, pues, la PlayStation, el ordenador, pero también jugaba con Barbies y jugaba al fútbol porque
porque mis hermanas son mayores y entretenía a sus novios, pues hacía un poco de todo. Y entonces, cuando tenía que decidir, ¿no? Pues a mí me gustaban mucho las matemáticas, entonces pues alguna ingeniería o algo sabía que iba a hacer. También pues me gustaba eso, el diseño de moda, y por eso mezclo la parte de tecnología con la costura, ¿no? Porque pues me gusta mezclar cosas. Y bueno, y decidí eso, industrial, porque era como más global, y dije, bueno, pues cuando conozca un poco más, pues ya me meteré por un sitio u otro. Y entonces conocí en la carrera circuitos, hicimos también una optativa que teníamos que crear un levitador, y entonces con eso, ¿no? Pues lo veía como de todo, como lo más creativo, ¿no? Porque al final haciendo circuitos podías crear un poco cosas que tú te imaginaras o te inventaras. Y entonces pues tiré un poco por ahí por eso. Y es que yo creo que cuando creas algo, no, con tus manos, y ves que funciona y ves que se hace realidad, es como algo que te da energía, no sé. Claro. Pues no sé, chicos, si Yo tenéis te, quiero- alguna... yo te Antonio, pregunto, Antonio. no, hola Esther, a mí también me ha gustado mucho. Yo te quiero preguntar, que te oigo hablar de la cantidad de sitios que has visitado, si, bueno, ahora no se puede con la pandemia, ¿no? Pero si animarías a los chicos a eso, a apuntarse a cosas que sean en el extranjero, a salir de tu ciudad, a conocer otros sitios y otras realidades. No, sí, yo totalmente, porque al final es cuando conoces otros lugares, ¿no? Que no estás siempre, ¿no? O sea, para al final fomentar la creatividad, o que digo yo, de que tu cerebro hace conexiones, pues si tiene esa parte un poco más creativa con la parte más estructural, ¿no? De la ingeniería, pues eso hace que se creen cosas, ¿no? En tu cerebro que de normal si no, no se crearían. Y eso lo hacen pues que visites otros lugares, que al final que tengas como distintos inputs a tu alrededor, ¿no? Y eso, yo hice el Erasmus en Varsovia, que la verdad que culturalmente pues era pues llenaba mucho, no era muy distinto a lo que es aquí. Y luego pues otro país así que me marcó fue Gambia, de que ves al final todas las oportunidades que tenemos aquí que ellos no tienen, y la de cosas que puedes hacer allí, ¿no? Y te dan como otras visiones, otras realidades, ¿no? Y al final te hace también mucho apreciar lo que tienes aquí, que de otra forma pues no lo apreciarías tanto. Esther, Hola. oye, que me ha gustado muchísimo tu charla. Oye, una pregunta, porque, claro, tú eres un poco lo que a nosotros nos gustaría que les pasara a las chicas que participan en My Revolution. Eres un poco como el modelo, ¿no? Entonces, una cosa que nos preguntamos nosotros muchas veces, y que yo estoy convencido que tú también le has dado vueltas a la cabeza, es el tema de por qué hay tan pocas chicas y qué podemos hacer, qué está fallando, porque tú has contado un montón de posibilidades y de cosas súper chulas, pero la realidad que vemos en los institutos es que en la clase de bachillerato del tecnológico tenemos 3 chicas, 4 chicas. En FP, que te cuente Mariajo, tenemos, pues hay muchas veces que no tenemos ninguna. Entonces, claro, nosotros a eso nos angustia un poco, porque pensamos que es un problemón. Y entonces estamos dando vueltas a qué podríamos hacer. ¿A ti qué se te ha ocurrido que se podría hacer? Aparte de todo lo que has hecho. Porque claro, tú has hecho un montón de cosas, pero me refiero a nivel de región, ¿no? O de sociedad. ¿Cómo podemos hacer que haya más chicas en tecnología? Pues hombre, yo siempre digo que si tuviera la respuesta, no estaríamos donde estamos. Pero yo creo que al final es algo un poco cultural, ¿no? Que cada vez está cambiando más, pero son como pequeños detalles que hasta yo misma hago que de normal no te percatas, ¿no? Y al final pues se ve la tecnología como algo más de frikis, de esto no es para mí. También las mujeres somos como más la parte social, por eso creo que tenemos que enseñar la tecnología como más social, ¿no? No solo en plan pues para una industria o para tal, sino que al final la tecnología y la ciencia, ¿no? Pues salva vidas, pues todo lo que se hizo del respirador, si no fuera por la tecnología, no se podrían salvar, ¿no? O, no sé, para los quirófanos. O sea, que la tecnología está en todos lugares y que hay muchos proyectos sociales que si no fuera por tecnología no se podrían hacer. Y entonces
yo creo que igual, hilando un poco más hacia ahí, ¿no? Yo por eso también hacía muchos cursos, también porque a mí me gustaba, pero con hilo conductor, para hacer joyería electrónica, hacíamos pendientes también, cosas así que al final pues son un poco más de chicas, digamos, y enfocarlo no hacia el lado de la tecnología. Pero la verdad que tampoco tengo la llave maestra, sino ya me gustaría, pero yo creo que un poco el enfoque, ¿no? Y fijarse un poco en el lenguaje, cómo transmitimos las cosas o cómo contamos para que se apunten, ¿no? Hacer un poco más hincapié a la parte social, no sé. Pero esto al final es un poco por las cosas que he ido haciendo, tampoco, tampoco es ciencia. Tenemos aquí una pregunta de Paula, Esther, que dice, al hacer los proyectos como los robots pequeños, ¿te basabas en algo? O sea, al idearlos, se refiere, supongo. Paula, imagino que sí, pero a ver si se pronuncia. Sí, dice que sí. Pues, por ejemplo, los robots, como al final nosotros dábamos talleres a muchos niños, ¿no? Y cuando son pequeños, pues no existen plataformas de programación, porque al final son todas que tienes que saber leer y había muy poquita cosa, sobre todo en producto electrónico, pues empezamos a crear esa idea por eso. Digamos que dijimos, pues cómo podemos traer, porque al final cuando son pequeños les gusta más tocar, aprenden más, ¿no? Con las cosas que son más físicas, más que en un ordenador y tan pequeñitos ya que tengan que estar con pantallas. Pues dijimos, ¿cómo podemos traer esa parte de programación al mundo físico? Y luego, pues las fichitas, la parte de los imanes, pues se nos ocurrió, ¿no? A través del otro juguete que os he enseñado, que se llama Little Bits, que también se juntan con imanes. Pues con eso, pues al final eso, lo que digo de las conexiones, cuanto más ves a tu alrededor y más conoces, ¿no? Cosas diferentes, pues más tu cerebro puede hacer conexiones para inventar. ¿Alguna aclaración más, Paula? Yo creo que te lo ha dejado claro. A mí me ha chocado también al hilo del proyecto de IPS que has dicho, Esther, pues lo que decías de, bueno, pues no habéis conseguido la financiación, pero te quedas con el lado positivo de que has aprendido muchas cosas con la creación de este juego y bueno, que no se queda simplemente pues en el armario, como decías tú, sino que te quedas con todo lo aprendido, que hay veces que aquí no sé, yo creo que en España aún más, pues en cuanto fracasamos, pues dices, pues ya no continúo, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, yo eso monté las 3 empresas esas, pues en ninguna estoy ahora y bueno, y al final para mí, pues igual sí, en España igual lo pueden ver más fracaso que igual en Estados Unidos, que lo ven como más éxito, ¿no? Yo creo que pues también socialmente está un poco más cambiando, pero a mí al final me ha aportado un montón de cosas diferentes, también de conocer gente, porque pues eso, gracias a los CIF, pues estuve en Silicon Valley, a Gambia también fui porque nos dieron un premio con ellos, a Estados Unidos y conocí un montón de personas diferentes que al final son contactos y gente a tu alrededor, ¿no? Que te puede aportar muchas otras posibilidades o abrirte otras puertas a otros caminos. Muy bien. Pues no sé si puede haber alguna pregunta más. Bueno, A mí, y si no estoy en las redes sociales por todos lados, si se quedan con alguna pregunta luego que haya que responder. Esther, ¿puedo pedirte un favor? Sí. A ver, es muy sencillo. ¿Qué le dirías a una niña de 16 años que ahora se esté planteando que quiere dedicarse a hacer cosas de tipo tecnológico? ¿Cómo la animarías? Pues yo la animaría buscando por internet, empezando a ver proyectos por ahí y si hay algún curso, algún taller que se pueda apuntar, pues que se apunte.
porque yo ya digo, yo al final, o sea, hacía cosas un poco porque buscaba por internet y aprendía, pero cuando empecé a hacer más cosas fue cuando encontré gente pues, que tenía mis mismas inquietudes, porque si no yo me veía pues un bicho raro. En plan de todos mis compañeros ingenieros estaban en una empresa y yo en plan haciendo cosas frikis que nadie veía como lo normal. Entonces, sobre todo, ¿no? Pues encontrar esas personas, ¿no? Que les gusta hacer proyectos porque uno impulsa al otro, igual tú no sabes hacer algo, pero la otra persona sí que sabe y te puede echar una mano y al final unos y otros, ¿no? Pues te da como más, no sé, a mí me da como más energía hacer cosas en equipo que yo sola. Aquí tenemos otra pregunta, Esther, es Lucía Sancho, que nos dice que al principio has mencionado que se van a eliminar muchos trabajos, pero también se va a crear mucho empleo. ¿Qué clase de empleo? Nos pregunta Lucía. Pues al final son empleos, ¿no? Pues que no sean automáticos, de en plan de cojo esta pieza y la pongo aquí, ¿no? Pues que eso puede ser sustituido por un robot, ¿no? Por los cobots, que son robots colaborativos, pero al final son colaborativos. También tiene que haber una persona ahí, pero pueden ser sustituidos, por ejemplo vimos en PSA, ¿no? Pues que han puesto robots que, imagínate, hay un tornillo que tienen que poner una pieza del coche que está por abajo, pero claro, si la persona se está agachando todo el rato, pues al final tiene problemas de espalda. Entonces, esa parte pues la sustituyen por un robot, pero luego otras partes pues las hace una persona. Entonces, la persona pues al final tendrá empleos, ¿no? Que tengan más pensamiento racional, ¿no? Pero que al final las máquinas te puedan aportar todos esos datos, que no tengas tú que estar en una Excel haciéndolos a mano, no sé, cosas así. ¿Queda claro, Paula? Entiendo pues que todo lo relacionado con automatización, con robótica, con el Internet de las cosas que decías. Todo que es un poco pues repetitivo, ¿no? Que al final puede ser sustituido por una máquina o con la inteligencia artificial, ¿no? Pues poder hacer toda esa recopilación de datos, de sensores, de máquinas, para poder predecir la rotura de una pieza, por ejemplo, pero luego todo ese análisis que hay que hacer de todos esos datos, pues ya los hará una persona, ¿no? Preguntan también aquí, en los cursos y proyectos que has hecho, ¿encontraste facilidades y te los ofrecieron o tuviste que encontrarlos por tu cuenta? Pues, por ejemplo, cuando estaba en Sevilla me hice algunos cursos de estos online que hay por plataformas como Coursera, ahora creo que hay otra que se llama edX, que antes no estaba. Y luego cuando llegué aquí a Zaragoza hay un centro que se llama Etopía, que es de arte y tecnología, que hacían muchos cursos de este tipo y entonces pues yo me apuntaba a todos. Porque la verdad que me gustaba eso, mezclar cosas y como pues hacían muchas cosas diferentes de cursos en esas temáticas, pues me apuntaba a todos ahí, pero los buscaba yo por internet. Vale, con gente, como decías, pues que comparte ese conocimiento, que lo mencionabas también al principio, Esther. Sí. También nos pregunta María López, en cuanto al proyecto de los cubos, ¿crees que se le puede dar una segunda vida y ser usados en más ámbitos? Se refiere al de Ives, ¿no? Al de Ives, sí. Pues ahora mismo lo veo complicado porque ni yo tengo tiempo para darle una segunda vida. Pero bueno, yo les animaría, si quieren, que si a alguno de aquí se les ocurre esa segunda vida, te la proponemos en cuanto la tengan. Claro. Además, tengo la familia yo en mi casa en un armarico, así que... Muy bien. Otra pregunta, ya se han animado, de Raquel Cámara, que dice... Empieza uno y ya. Pierden la vergüenza. ¿Crees que cómo va avanzando el campo de la robótica puedan llegar
los robots a alcanzar una inteligencia parecida o superior a los seres humanos, con la capacidad de pensar por sí mismos? Esto ya es pregunta Black Mirror, ¿no? No sé si habéis visto la serie de lo que pasará en el futuro por la tecnología. Bueno, pues hasta ahí, pues no, ahí me puedo mojar, pero será todo en plan así. La verdad que no sé. De momento hay gente trabajando en la parte de lo que es emociones, ¿no? De que un robot pueda un poco interpretar tus emociones y responder a eso, pero para eso aún nos queda bastante, gracias a Dios. Pero, pero la verdad que no sé si será superior a la nuestra. Yo espero que no. Si no, mal vamos. Y lo creamos nosotros, así que. Pero bueno. Muy bien. Pues no sé si hay más preguntas, chicos, pero yo creo que, bueno, si las hay podéis escribirlas o activar el micro para que os escuche también Esther. Yo creo, Esther, que pues que nos has dado esas ganas y esa motivación para poder pues pensar en cosas que podemos hacer y en que se animen a crear proyectos como has podido hacer tú. No lo sé si con tu juventud antes en algún chat decían, pues, qué recorrido ha tenido y yo les decía, pues, el mismo que podéis llegar a tener vosotros, que también sois jóvenes y lo podéis conseguir, pero lógicamente, pues bueno, ese esfuerzo que decías es necesario también. Entonces, no sé, chicos, si hay alguna pregunta más. Yo ahora no veo ninguna más hecha. Natalia, Antonio o Pablo, que es otro profesor que tenemos conectado también con un grupo de alumnos aquí en el cole. Si no hay nada, pues Esther, muchas gracias por unirte a este ciclo de charlas que tenemos dentro del proyecto Mind Revolution y gracias también por colaborar con nosotros en el Premio Don Bosco, que te veremos de nuevo este jueves. Y ya que tenemos aquí al público de alumnos, vamos a aprovechar el chat para, si os parece, poneros el enlace de la visita virtual que podemos hacer al... Lo pongo yo si quieres, Maríajo, que ahora no te oímos, por el motivo que sea. Sí, se quedaba ahí colgadillo. Sí, lo pongo yo en el chat, no te preocupes ahora, Maríajo, que es que se ha debido de quedar colgada y yo lo pongo. Se me ha perdido la conexión. Ahora has vuelto, sí. Ahora. Ay, vale, Ahora. es que he visto que se bloqueaba. Pues creo que sí que lo ha llegado a poner el enlace. Vale, entonces ahí pues podéis ver esos proyectos que han puesto. Esther, están en una fase, pues eso, de presentación a un primer premio. Algunos de ellos sí que ya se ve que, pues incluso que funcionan esas primeras maquetas, pero quién sabe si también pues podrán llegar a alguno de los concursos a los que has llegado tú con cada uno de esos proyectos que nos has nombrado, ¿vale? Sí, al final, ¿no? Primero hacerle un pequeño prototipo y probarlo, ¿no? Y que la gente le guste y ya de ahí al emprendimiento. Eso es. Pues nada, muchas gracias por tu participación y si os habéis quedado, chicos, con ganas de escuchar a Esther más, lo dicho, el jueves a las 6:30 de la tarde estará también en esta entrega de premios del Premio Don Bosco y podéis, pues eso, conocer un poquito más de lo que nos ha contado. Y os animamos también, ya os daremos información cuando la tengamos de este bootcamp que decía Esther de IoT, sí, para que si alguno está interesado, imagino, Esther, que será por la tarde, si no ya buscaremos más información o no. Mucho por la mañana. Ahí, pues, entonces lo tendrán un poco complicado. Queremos hacer varios, igual lo hacemos este por la mañana y otros pues los hacemos por la tarde. Vale. Bueno, pues estaremos pendientes de algún otro, ¿vale? Vale. Bueno, vale. Pues si no tenéis nada más, no decís nada, chicos, pues muchas gracias por todo, Esther, y bueno, enhorabuena por todo lo conseguido hasta ahora y a seguir cosechando éxitos. Muchas gracias, que os vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
detengo grabación.